Buenas tardes. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia a esta segunda conferencia del ciclo sobre investigación forestal. El título es el desarrollo de herramientas cartográficas de apoyo a la toma de decisiones y va a correr a cargo de la doctora Sandra Sánchez García. La doctora Sandra Sánchez García hizo su doctorado en Montes, la tesis doctoral que abordó el estudio de la potencialidad de la biomasa en Asturias mediante los sistemas de información geográfica. Completó su formación en Suecia, en diversos centros de Uppsala, y en este momento está trabajando en el Centro Tecnológico de la Madera, en Carballín, en el área de planificación forestal y geomática. La ponencia básicamente va a exponer o va a tratar sobre la aplicación de los sistemas de información geográfica y de cartografía digital para abordar de manera eficiente y correcta la planificación forestal. Todo esto enmarcado dentro del marco de las normativas europeas y de las normas ISO, con el doble objetivo de abordar el aprovechamiento eficiente de la biomasa como un elemento capital para la producción de energía y que apunte o que dirija a una economía circular en el desarrollo rural y por tanto de gran importancia a la hora de tratar de combatir el cambio global que está vinculado por la crisis climática, y después también la parte que corresponde a una planificación que tiene que ver con la prevención de los incendios y que en nuestro caso pues, ocasiona no solamente pérdidas en ocasiones de vidas humanas, sino unos costes muy importantes, pero también desde el punto de vista ambiental en una región, un territorio como el nuestro, con unas pendientes muy importantes, en un porcentaje muy amplio del territorio, originan unas crisis ambientales y unas erosiones que destruyen las cubiertas vegetales, y eso lleva o camina hacia una desertización y a una crisis territorial importante en el cultivo de plantas. Por tanto, todo lo que sea a través de estos sistemas de tratar de prevenir y planificar correctamente, insisto, el aprovechamiento para abordar y poder sostener la lucha contra el cambio global, pues es realmente importante. De eso nos va a hablar Sandra y con eso ya te dejo, todo tuyo. Vale, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Si me permitís me voy a poner de pie, me siento más cómoda, así lo intentamos hacer un poco más dinámico. Bueno, lo primero, gracias por la presentación, Juanjo, y gracias por la oportunidad hoy de estar aquí y de mostraros pues, lo que os vengo a contar relacionado con el desarrollo de herramientas cartográficas de apoyo a la toma de decisiones, dentro, por supuesto, de lo que es este ciclo de conferencias que tienen que ver con el presente y futuro del mundo forestal asturiano, ¿no? Por lo tanto, me voy a centrar en dos temáticas concretas en el desarrollo de dichas herramientas, con el objetivo de llevar a cabo la cuantificación y logística de biomasa y la prevención y extinción de incendios forestales en Asturias. Todas estas herramientas se basan en los sistemas de información geográfica, cuyas siglas son SIG, a las que puede que me vaya refiriendo a lo largo de la ponencia, y veremos también algunas aplicaciones y casos de uso de utilidad que hemos dado a estas herramientas dentro de diferentes líneas de trabajo que llevamos a cabo dentro de la Fundación CETEMAS. Después de todo esto, vamos a llegar a un punto donde en conjunto me gustaría que llegáramos a pensar y a reflexionar un poco sobre la necesidad de la creación de este tipo de infraestructuras, que se llaman infraestructuras de datos espaciales, o también conocidas como IDE, por sus siglas. Se trata de infraestructuras que nos permiten centralizar toda la información georreferenciada, en este caso pues del ámbito territorial y en particular del sector forestal,
siguiendo pues unas normativas, unas directrices europeas, unos protocolos que te permiten, pues, de alguna manera, llegar a transferir precisamente lo que desde el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, o sea, lo que desarrollamos en I+D+I, transferirlo al usuario potencial de todo este tipo de información, a aquellos responsables que tengan que llegar a tomar decisiones relacionadas con el análisis territorial y el mundo forestal, para los cuales creemos que, bueno, pues a día de hoy somos capaces de generar información muy importante y relevante para ellos, y deberíamos tener plataformas de este tipo que den lugar a la utilización de todo esto, pues desde el concepto de la interoperabilidad, que es un concepto también conocido en estos temas, que pues permitan pues, dar acceso al exterior de las organizaciones la información y darles uso. Bueno, pues arrancamos entonces con lo que sería el desarrollo de estas herramientas encaminadas a la temática biomasa en base a esos SIF y orientándolo a la cuantificación y logística. Bueno, cuando hablamos de biomasa, seguro que a todos nos vienen a la cabeza diferentes fuentes generadoras de biomasa. En este caso, me voy a centrar en lo que tiene que ver con el sector forestal, bueno, entrarían también residuos agrícolas, cultivos energéticos. De todas formas, en su conjunto, cuando hablamos de biomasa, debemos tener siempre presente estos círculos que vemos aquí, que son un poco los retos a los que nos enfrentamos en el tema de la biomasa. Los mismos retos, estos mismos aspectos eran retos a los que nos enfrentábamos cuando empezamos a trabajar en ello, pues en concreto dentro de la Fundación hace unos 12 años. Muchos de ellos pues vamos solventándolos poco a poco, mejorándolos, pero por supuesto queda mucho por hacer y tenemos mucho todavía que hablar hoy en día. Hablo pues del abastecimiento, de la sostenibilidad ambiental, de la rentabilidad, por supuesto, de la calidad del producto, de la logística, que viene muy relacionado con todo lo anterior, y de los nuevos productos que vienen pisando fuerte y que nos hacen pues, seguir trabajando en la mejora de todo esto. Pensando en lo que sería asegurar el abastecimiento y la optimización logística, arrancamos en el año 2010 con la creación de una herramienta que denominamos Wisdom Asturias. Wisdom son las siglas de lo que veis aquí, Good Fuel Integrated Supply Demand Overview Mapping. Es una metodología que es mundialmente conocida, desarrollada por la FAO en colaboración con el Departamento de Ecología de la Universidad de México, pero que ha tenido éxito en el mundo de la geomática y su aplicación en el sector forestal, y ha sido pues, adaptada a diferentes territorios, a diferentes escalas, hablando de países, de provincias o bueno, de zonas de escalas más reducidas. En nuestro caso estamos hablando de Asturias. ¿En qué consiste? Bueno, pues en la creación de una multitud de capas georreferenciadas, cartografía, que nos permita cuantificar la oferta y demanda de biomasa en un territorio, ¿no? En este caso, como os decía, en Asturias, pero sería extrapolable a otras comunidades limítrofes, por ejemplo. En primer lugar, decir que se trabaja por módulos. Por un lado, tenemos lo que decimos, la oferta de biomasa. Necesitamos cuantificar esta oferta y diferenciamos para ello diferentes lugares de producción de esta oferta, ¿no? Hablaríamos de la oferta directa sobre terreno forestal, que es lo que rápidamente nos viene a todos a la cabeza, pero también estimamos la biomasa procedente de terreno no forestal, pues que sería ya biomasa pues, de viñedos, de restos de podas, de árboles frutales, pastos. Otro tipo de biomasa que es susceptible de ser aprovechable para fines bioenergéticos. Estamos hablando del potencial de la biomasa, que no se nos olvide. Y luego tenemos la oferta que denominamos indirecta, que serían aquellos residuos
que se generan en las industrias de primera y segunda transformación de la madera y que, pues lo mismo, podrían ser utilizables y en el momento del estudio o de la actualización de esta información, pues no se están utilizando para biomasa, pero sí podrían estar, ¿no? Hablamos de disponibilidad de esa biomasa para plantear proyectos bioenergéticos o, bueno, casos concretos. Y por otro lado tenemos la demanda de la biomasa en términos generales, que puede ser de diferente origen industrial, hablando de consumidores de una capacidad mayor que puedes ubicar, ¿no? Y que puedes saber la potencia que tiene, la potencia instalada, sus consumiciones anuales de biomasa, pero también la residencial. No nos tenemos que olvidar que existe un potencial consumidor de biomasa a nivel residencial, pues por ejemplo con calderas de pellets, ¿no? Pero también a nivel de leña, que también es biomasa. Bueno, pues lo que tratamos de hacer con todo esto es tener toda esta información de todos estos módulos por independientes en capas de información georreferenciada. Trabajamos con un tipo de cartografía que se llama raster, que lo que hace es dividir la superficie en una malla, en una cuadrícula, a la cual a cada una de estas cuadrículas le asignamos un valor que sería el resultado de esa cuantificación. En este caso trabajamos con una malla de 0,25 hectáreas, es decir, 50 por 25, ¿vale? Esto, pues trabajar de esta manera con raster, que va superponiendo capas, te permite interrelacionar las cuadrículas que se superponen unas entre otras y operar con la información. Por ejemplo, podemos hacer un balance entre la oferta y la demanda superponiendo esta información, haciendo simplemente una resta de esas capas, pero también podemos hacer análisis un poco más complejos relacionados con la divergencia entre demandas o radios de abastecimiento óptimo, etc. Bien, de todos estos módulos me voy a centrar en el de terreno forestal. Además tiene una peculiaridad con esta metodología, y es que tenemos la capacidad de aplicar una serie de filtros y obtener diferentes niveles en esos cálculos de biomasa. Hablamos de un primer nivel, que es el que veis aquí, en el cual nosotros cuantificamos esa biomasa, esa productividad de biomasa en toneladas por hectárea año, para cada una de esas cuadrículas, y esta información se hace a partir de datos del Inventario Forestal Nacional. En el primer momento, cuando arrancamos con esto, trabajamos con el IFN3, ahora se ha actualizado con el IFN4, cuando tengamos el 5 pues lo actualizaremos y tendríamos esa biomasa, ese primer nivel, biomasa potencial existente. Esto se hace a partir de un indicador un indicador de sostenibilidad ambiental relacionado con la productividad, que es el incremento del crecimiento medio corriente. Es un término así muy forestal, pero es el que te permite trabajar con ese cálculo de toneladas por hectárea año, ¿no? Lo que tú prevés que vas a ir generando anualmente. Sobre este primer nivel de biomasa existente, lo que hacemos es aplicar una serie de filtros para obtener lo que ya denominamos la biomasa accesible físicamente. ¿Por qué? Pues precisamente lo que comentaba antes Juanjo, estamos en una orografía con una pendiente bastante elevada, lo cual genera una serie de dificultades relacionadas con el aprovechamiento, la optimización y al final la rentabilidad de esos trabajos, lo cual en muchos casos se echa para atrás a la hora de plantear pues, determinadas actividades, ¿no? en la región. Por eso planteamos este segundo nivel, y para ello, mediante herramientas de geoprocesamiento específicas, se genera una capa que te permite hacer un filtro al anterior considerando la pendiente, pero también considerando la accesibilidad al recurso, es decir, todo lo que tenga que ver con vías, pistas, caminos y carreteras, y también con la cercanía con núcleos rurales o bueno, con poblaciones. Una vez que tenemos este nivel, damos un paso más y trabajamos con las restricciones relacionadas con la legalidad, la accesibilidad legal. Hablo de las restricciones que están vinculadas con la legislación de las diferentes figuras de protección a las que se ven sometidas los diferentes bosques de Asturias, ¿no?
parques naturales, parque nacional, LICs, lugares de interés comunitario, CEPAs, que son las zonas de especial protección para las aves, o incluso ubicaciones de cantaderos del Urgallo, que bueno, se puede ir moviendo. Ahí va el tema de la actualización, hábitats prioritarios, lo que indiquen los planes rectores de uso y gestión de cada uno de estos sitios, etc. Incluso diferenciando si lo que nosotros proponemos o lo que queremos cuantificar es con el objetivo de llevar a cabo una corta a hecho, una corta final, ¿no?, donde cortaríamos todo, o un tratamiento silvícola, que es algo más intermedio, ya que pues, las restricciones son diferentes. Hasta llegar a tener ese nivel 3, que digamos es el más restrictivo, pero quizás a veces el más real a la hora de luego hablar de números a una escala regional. Os voy a mostrar algunos resultados de aplicaciones, ¿no?, para que veáis un poco el tipo de información que se puede sacar de aquí. Hay infinidad de opciones, tantas como posibilidades se nos ocurrieran, combinando toda la información que hay en los diferentes módulos. Por ejemplo, pues aquí vemos el resultado de ver la biomasa existente, pensando en el nivel 3 de accesibilidad, el más restrictivo, exclusivamente para la especie castaño y para estos concejos. Hablamos en los concejos de la cuenca minera. Bueno, pues fue un trabajo desarrollado para la empresa UNOSA. Decir, que se me olvidó antes comentar, que cuando hacemos esta cuantificación de biomasa, además de para todas las especies, por supuesto, cada una de ellas con sus ecuaciones concretas, ¿no?, se calcula la biomasa diferente dependiendo de la especie, se calcula también para cada una de las fracciones de biomasa, calculas para fuste, que es el tronco, o para copa. Y luego tú puedes sacar esa información para el total, para la copa o para el fuste, en función del sistema de aprovechamiento que se desee planificar, o de la simulación, podríamos decir, que quisiéramos evaluar. Pues aquí lo mismo, pues en vez de las cuencas mineras, pues nos vamos a unos concejos que determinamos que son influyentes en esos municipios a la hora de plantear el abastecimiento de biomasa pues a una caldera. Aquí para toda Asturias estamos viendo castaño, podría estar todas en conjunto, se puede sacar al gusto del consumidor. Por supuesto, cualquier capa complementaria que quisiéramos cruzar con todo esto sería totalmente viable, como puede ser una capa cartográfica en la que tengamos los límites de los montes públicos y privados, ¿no? Al final es una manera de ir filtrando, extrayendo información y viendo los resultados. Aquí os muestro también pues una salida gráfica. Bueno, de todo esto estamos viendo la parte gráfica, detrás está toda la numérica que se pueden ir pues mostrando y preparando pues como se desee. Aquí vemos, no estoy hablando de biomasa, estoy hablando de productos lignocelulósicos, pues de un proyecto concreto desarrollado en el CETEMAS en otro área, ¿no?, pero en el cual necesitaban ver la distribución, en este caso, de lo que sería la celulosa en toneladas por hectárea para 3 especies. Hablamos de eucalipto, de los robles y del Pinus radiata. La celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Al final son herramientas y cuantificaciones que permiten llegar a tomar decisiones de ámbitos muy diferentes. Y por ejemplo aquí, pues un poco más de lo mismo, al igual que lo otro, tanto la lignina celulosa como hemicelulosa es relativamente de relacionar con la biomasa, pues las toneladas de carbono también. De esta manera, pues aquí pues, están seleccionadas las especies más productivas en Asturias y vemos las toneladas de carbono almacenado anualmente por estas principales especies en montes, aquí ya está extraído, exclusivamente gestionados por la administración pública. ¿Vale? También con todo esto podemos llevar a cabo análisis ya desde el punto de vista más logístico, con temas de disponibilidad, demanda y demás, como puede ser este caso. Aquí lo que teníamos que evaluar era un poco ver la viabilidad de plantear una instalación de una caldera en un punto concreto, con una potencia instalada conocida y con un consumo anual conocido,
y la posibilidad de instalar otra caldera en otra zona. Ver la viabilidad por independiente y a la vez en conjunto, porque al final, pues, ¿a dónde vas a ir a buscar la biomasa? Está claro que podemos ir a otras comunidades autónomas, ¿no? Pero a veces tenemos que plantearnos primero lo que tenemos en casa y luego ya ver lo que tenemos fuera y evaluar desde el punto de vista de la optimización, ¿vale? Luego, no siempre funciona la optimización, pero deberíamos tenerla en cuenta, al menos previamente, a cualquier planteamiento pues, de bioenergético en este caso. Aquí lo que hacemos es un balance entre la oferta y la demanda de cada una de esas zonas con un radio de 40 kilómetros. Aquí lo vemos, es un radio constante, pero también se puede hacer radios que tengan en cuenta, para generar ese radio, los 40 kilómetros por carretera, ¿no? Que es más real. Hacemos ese balance de oferta y demanda en cada una de las zonas y analizamos la divergencia entre ambas demandas. Además, se trataban de 4 especies, lo que teníamos que analizar, y una de ellas era el eucalipto. Por tanto, como somos conocedores de la gran consumidora de eucalipto de biomasa que es ENCE, y sabemos dónde está, sabemos lo que consume y demás, aunque sabemos que no lo consume toda Asturias, vamos a simular. Y simulamos considerando que debería cogerlo todo de aquí, y planteamos 2 radios de abastecimiento, de 75 y 100, y en el caso del eucalipto vemos un poco cómo se mueven esos números. En este caso, lo que se hizo fue, pues, descartando por un lado precisamente las parcelas del inventario forestal en las cuales hay eucalipto, en las cuales nosotros calculamos la cantidad de biomasa. Descontamos las parcelas que en su total darían para abastecer esa caldera de biomasa de la que hablamos, y nos quedamos con el resto. Decimos, vale, pues si esto desde el punto de vista óptimo de la logística, de la minimización de rutas, emisiones de CO2, etcétera, fuera hacia ahí, con el resto a ver qué podemos hacer, y vamos a plantear dónde podríamos ubicar una caldera que de verdad fuera sostenible y viable de cara a aprovechar esta biomasa. Y aquí planteamos áreas de servicio en torno a cada... Áreas de servicio es un término de análisis de redes que te permite analizar zonas en torno a puntos, en este caso las parcelas, pues planteamos 40 kilómetros, ¿no? Esos 40 en torno a tal, bueno, pues al final llegamos a localizar un punto concreto en el que sería la ubicación idónea para la instalación de esa caldera. Aquí incluyo el concepto SIMAPRO ahí para que no se me olvidara, porque además a todo esto incluimos el estudio de qué suponía trabajar con este concepto desde este punto de vista en la reducción de emisiones de CO2, y lo hacemos no solo para el tema de transporte ya a fábrica, que es el que más rápido vemos todos, sino para cada una de las fases de ese aprovechamiento, de un sistema de aprovechamiento tipo para esta biomasa, ¿vale? Para eso se trabaja con estudios de rendimientos y costes, con GPS en las máquinas y luego con programas que te permiten calcular el tema de las emisiones. Pasamos al tema de los incendios forestales. Seguimos en base a los SIG, pero aquí introducimos un concepto más, que es el LIDAR. El LIDAR es un tipo de sensor. Vamos a ver una metodología, una herramienta desarrollada en el CETEMA sobre la que hemos estado trabajando estos últimos años, pero que seguimos y esperamos seguir trabajando en los próximos, para dar lugar a cartografía relacionada con los combustibles forestales. En los últimos años han surgido nuevas formas de tomar datos, ¿vale? Seguimos con los datos convencionales, inventarios en campo, eso no van a desaparecer, eso dependiendo para qué, pues es sí o sí. Esto digamos que es complementario y depende para qué, pues es muy útil. Seguimos con los SIG, eso siempre, necesitamos esos softwares, esos programas y esas herramientas que al final lleguemos a generar productos para dar resultados y cartografía, en definitiva, a quien lo necesite. Los sensores remotos, bueno, veíais ahí una imagen de un satélite,
puede estar instalada en diferentes dispositivos, ¿vale? Yo no me voy a centrar mucho en esto, solo voy a dar un repaso al concepto de lo que es el LiDAR para que entendamos un poco la metodología. Ya mi compañera Elena Kanga el día 19 va a hacer una charla específica sobre estos temas. ¿Qué son sensores remotos? Pues son instrumentos que transforman la radiación electromagnética en información perceptible y analizable, ¿vale? Esto suena así y tal, pero rápidamente identificamos sensores remotos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos dos tipos, los pasivos y los activos. Los pasivos son aquellos que lo que hacen es recepcionar la información que emite la propia superficie, el tipo de superficie que sea. Cámaras de vídeo, cámaras RGB, cámaras multiespectrales, hiperespectrales o térmicas. Lo dicho, no vamos a entrar en esto, vamos a ir tirando hacia el LiDAR. Los sensores activos, pues como su nombre indica, son activos, hacen algo más, ¿no? Pues ellos mismos emiten esa radiación electromagnética, ese haz de luz. Emiten esa radiación y según se va encontrando con la superficie que sea, se va a reflejar. La información que fue captando de los sitios donde va reflejándose, el sensor lo recepciona y a partir de ahí es donde entramos nosotros a procesar información y dar partido a todo lo que viene ahí. Hablamos del LiDAR, del radar y del sonar. El radar nos suena, el sonar seguro que también, del tema barcos. Y el LiDAR en el sector forestal es, a partir de ahora seguro que nos va a sonar a todos si es que no lo conocemos ya. En el sector forestal y en otros sectores, ¿no? Pero en el sector forestal vamos a ver un poco el motivo de las potencialidades que nos presenta a día de ahora. Los sensores LiDAR los hay de dos tipos, pueden ser terrestres, en este caso irían instalados en un trípode, de algo como lo que podéis ver ahí, y se colocan en el centro de una parcela. El tipo de información que podemos tomar, bueno, esto es la nube de puntos resultado de la toma de datos. El tipo de datos o de información sobre nosotros nos movemos, en el caso de trabajar con este tipo de sensores, es de los fustes, es decir, de los troncos, de las ramas, incluso del ángulo de inserción de esas ramas, pero hay que tener en cuenta el lugar de ubicación de ese sensor, desde donde toma la información. Nosotros, como mucho, podemos llegar a las primeras ramas de los árboles, pero nunca a la copa, ¿vale? Y muchísimo menos subir hacia arriba en todo lo que hay por el medio en una masa forestal. Llegamos al sensor LiDAR aéreo. Aquí estamos tomando la información desde arriba. El sensor puede ir instalado en diferentes tipos de plataformas. Puede ir en un avión, en una avioneta, en un dron o en un satélite, ¿vale? Nos ubicamos aquí arriba y tomamos información de todo lo que tenemos debajo, obteniendo unas nubes de puntos de carácter tridimensional, o sea, tenemos coordenadas X y Z que nos permite ver la estructura en todas las dimensiones de nuestra masa forestal. Bueno, no ver, o sea, hablo de ver porque es lo que rápidamente nos entra por los ojos, pero cuantificar, ¿no? Relacionar determinadas variables forestales con información que nos viene de ese haz de luz. En términos muy generales, si nosotros nos imaginamos el haz de luz, ese haz emite diferentes pulsos, que también se denominan láser. El sensor puede emitir más de un pulso, ¿no? O sea, esto es un poco por ver el esquema. Ahí ya va a depender un poco las características técnicas del sensor. Pero si nos centramos en un pulso, lo que se produce es algo como esto, ¿no? Está generando el láser, la luz hacia el suelo, y en el movimiento del propio vehículo, que en este caso es una avioneta, se va desplazando y va generando un barrido sobre la superficie y va tomando información. ¿Cuál es la característica estrella del LiDAR en nuestro sector? Pues es la capacidad de penetración sobre la vegetación, la capacidad multirretorno. Es capaz de ir generando
el haz de luz y rebotando información en cada uno de los diferentes niveles que se va encontrando. ¿Vale? Si nos imaginamos una masa con una estratificación, pues digamos que va bajando y vamos sacando información de todos los niveles o estratos o bueno, ramas, dependiendo de la escala que nos estemos moviendo. Todo esto depende un poco luego de la precisión de los datos, ¿no? Pero ese es el concepto. Vamos a obtener de cada uno de esos puntos las coordenadas x y z, de ahí esa imagen tridimensional, el número de retornos, la intensidad, la energía reflejada por superficie, la elevación, en definitiva, variables que, bueno, podemos sacar resultados esto bastante rápido. En el momento que llegan con los datos LIDAR, en el caso de los drones, ¿no? Que con un preprocesado bastante rápido podemos ver algo así. Luego ya el procesado ya es un poco más tedioso, ¿no? Pero fijaros, aquí rápidamente tenemos una masa forestal en la que vemos, diferenciando por colores, las diferentes alturas de la vegetación. ¿De dónde sacamos estos datos LIDAR? Pues bueno, tenemos una fuente de información a nivel nacional, que luego se va distribuyendo por comunidades, que es el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea a través del Instituto Geográfico Nacional. Estos son datos gratuitos que cualquiera de nosotros podríamos descargar, ¿vale? Lo que pasa es que no vienen procesados, o sea, luego hay mucho trabajo de gabinete, pero bueno, en los ámbitos más técnicos esto está al alcance nuestro. ¿Qué pasa? Periodos de actualización y la densidad de puntos que toma ese sensor. Eso van a ser los grandes condicionantes de todo esto. Para que os hagáis una idea, a día de hoy estamos trabajando con los vuelos que se hicieron entre el 2012 y 2015. Estamos a la espera de tener los últimos, que se volaron creo que en el 18, ¿no? 18, 19, por ahí. Claro. Y estamos pendientes de que salgan. Y luego veis también la densidad de puntos por metro cuadrado. Aquí estoy hablando de 0,5 puntos por metro cuadrado. ¿Vale? Tenemos un punto por cada 2 metros cuadrados, como media. Esto no es igual en todas las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas pues, que tienen 2, incluso algo más, y depende pues, un poco de los apoyos políticos y económicos que cada comunidad dé a este tipo de iniciativas. También es verdad que cuanto más utilicemos esto, cuanto más vayamos a dar uso real, práctico, generemos herramientas que de verdad salgan del paso a mucha gente en esa toma de decisiones que bienvenido sea, pues quizás logremos que esa densidad de puntos mejore y va a venir bien para todos. Mientras tanto, trabajamos con lo que tenemos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Aún así, bueno, nosotros en el CETEMAS tenemos diferentes tipos de drones y diferentes tipos de cámaras, entre ellas este que veis aquí es un ortocóptero con 8 hélices, en el cual volamos con un sensor LIDAR. Esto nos permite trabajar con una calidad muy elevada, pero por supuesto en unas superficies mucho más reducidas. Lo otro, podemos generar información a nivel de Asturias, y aquí estamos hablando a nivel de parcelas o rodales o zonas concretas donde se requiera pues, movilizar recursos de todo tipo. Bueno, entonces, ahora sí os voy a contar un poco en qué consiste esta herramienta en la que estuvimos trabajando de cara a los combustibles forestales. Bueno, en este caso, lo primero que hay que saber es con qué tipo de información nos movemos. Aquí, si hablamos de combustibles forestales, lo primero que necesitamos saber es qué tenemos ahí, la descripción cualitativa, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Arbolado o matorral? Si es arbolado, conífera, frondosa. Si es conífera, pino, castaño o abedul. Si es matorral, tipo de matorral. Todo eso es lo que te va a condicionar el comportamiento del fuego, bueno, la especie, pero también otras variables, ¿no? Esas otras variables, ¿de dónde las sacamos? Del LIDAR. O sea,
determinamos lo que tenemos determinamos lo que tenemos con los datos del inventario y luego cuantificamos determinadas variables con los datos del sensor LIDAR. ¿Cuáles son? Altura y fracción de cavidad cubierta. La fracción de cavidad cubierta es un término forestal que lo que te cuantifica es la proyección horizontal de lo que es la copa sobre el suelo. Digamos que es como lo que ocupa, ¿no? esa copa sobre el suelo si la lleváramos al suelo. ¿Para qué es útil esto en incendios, sobre todo, ¿no? Que es el tema? Para la continuidad horizontal del combustible, para saber si esa vegetación está pegada una a la otra. Pues el riesgo de incendio y los efectos que se pueden generar una vez iniciado un incendio debido a la facilidad de propagación de ese incendio va a estar directamente relacionado con esa fracción de cavidad cubierta y con la continuidad vertical. La continuidad vertical sería esa continuidad en los diferentes estratos, ¿vale? Que no haya saltos. ¿Y eso cómo lo sabemos con el sensor LIDAR? Con la altura a diferentes estratos, ¿vale? Pues por ahí sacamos esa información y la combinamos espacialmente con los datos del ICN. Una vez que hacemos esto, logramos designar un modelo de combustibles. Existen diferentes sistemas de clasificación de los combustibles forestales. Hay una clasificación mundialmente conocida que se llama Rothermere, que te permite clasificar la vegetación en 13 modelos, o sea, 13 grupos que tienen características similares y que está estudiada que tienen efectos similares en la propagación y en el comportamiento de un fuego, ¿vale? Podríamos haber trabajado con esta designación, pero cuando empezamos a trabajar con esto, que fue en el año 2017, justamente, bueno, en el 16, a finales del 16, se había publicado la fotoguía de combustibles desarrollada por compañeros nuestros investigadores del CIF Lourizán de Galicia. Se trata de una guía resultado de más de 30 años de trabajos en campo y en laboratorio, y que describe no 13 modelos, sino 100 y pico modelos de combustible de Galicia. En ese momento pues, nos planteamos por dónde tiramos y decidimos pues necesitamos cartografía que se adapte lo máximo posible a nuestro territorio. Trabajamos con los modelos de Galicia. Luego, puestos a agrupar, si es que es demasiado detalle, dependiendo para qué, estamos. Bien, entonces tenemos toda esa información por capas, los diferentes rasters de altura de matorral y altura de arbolado, fracción de cavidad cubierta de matorral y de arbolado, y con esa combinación que os comentaba llegamos a tener esa cuadrícula para toda Asturias, algo tal que así. Esto en realidad es un zoom a una zona de un visor en la cual tenemos cargada la capa de combustibles. En concreto es un visor con el que trabaja el Servicio de Montes, al cual nosotros hemos volcado la información. Ahora mismo todavía no está 100% disponible, estamos con los últimos trámites, pero para que os hagáis una idea. Cada una de esas cuadrículas, a mí me gusta llamarla ventana de información, contiene lo que podemos, bueno, ahí no estáis leyendo nada, es imposible, pero si tú cliqueas en cada una de esas cuadrículas, que eran de 25 por 25 metros, la información que tenemos es estructura, me dice en este ejemplo, arbolado, estrato forestal, castaño, matorral, sí, matorral. Añadimos pendiente y orientación, que es información que realmente sí existe en otras capas, pero bueno, consideramos que es interesante tenerlo aquí. Altura del matorral, altura del arbolado, fracción de cavidad cubierta del arbolado, aquí no está metida el matorral, pero ya os digo ahora por qué, y el modelo de combustible con un código. Luego además aparece un link en el que te pinchas ahí y vas directamente a la fotoguía modo interactivo, ¿vale? Aquí tengo, bueno, esta era el CSF01, o sea, castaño, estado fustal. El fustal es una fase de desarrollo de las especies forestales, y el 01, pues una designación, hay diferentes clasificaciones, ¿no? Según sus características. Pues nos llevaría a algo así, en lo que tienes una descripción con una imagen y luego variables descriptivas de ese tipo de modelo.
Además, algo muy interesante, por ejemplo, para tema de extinción, te ofrece podéis entrar por internet y localizáis la guía interactiva, ¿no? Pero te ofrece un abanico en el que te permite combinar pendiente con velocidad del viento, te asigna una letra y con esa letra, combinándola con otras de las variables, te describe el comportamiento del fuego de superficie y alguna idea de cómo se deberían usar los medios, ¿vale? Pasamos de no tener nada a tener un montón de información en una ventanita y además, oye, quien lo quiera utilizar, además tenemos esto. Tú te puedes quedar en el nivel que quieras. Tú como técnico puedes decidir que a lo mejor en extinción, es que me da igual que sea pino silvestre que sea pino radiata. A mí lo que me importa es que es conífera, pero la altura sí me importa. Y la fracción de cavidad cubierta. O sea, hay matorral o no, porque no se va a combatir de la misma manera, y en prevención pues más de lo mismo. Y bueno, pues los modelos aquí los tenemos. Al final buscamos algo que sea flexible, que sea escalable. Los desarrollos se hacen en una escala pequeña, pero vamos subiendo ahora mismo. Bueno, actualizable, por supuesto, y reproducible. Eso también es algo básico sobre lo que pretendemos trabajar. Esto no es una herramienta de generación de cartografía que nos quede ahí un shape, una capa y que quede colgada en un visor y ya, sino que todo lo que es el flujo de trabajo está preparado con diferentes lenguajes de programación y herramientas de geoprocesamiento, de tal manera que una vez que tengamos los datos de entrada actualizados, nosotros ahora mismo hacemos 3 clics, metemos 2 o 3 inputs y pues hay concejos que te duran 20 minutos generar la cartografía, alguno te puede llevar medio día. Hablamos de que igual toda Asturias la tenemos en semana y media. Pero claro, bueno, todo esto orientándolo, como os decía, a adaptarlo a nuestro territorio y que no se nos olvide nunca a intentar dar acceso y uso sencillo a todo esto, ¿vale? Que a veces, aunque parezca mentira, es lo que más difícil o lo que más nos cuesta, cerrar realmente que pues oye, que tenemos cosas con fundamentos científicos y técnicos y no somos capaces o esa parte final pues es complicada de alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Como venía diciendo, siempre con la mente en la prevención y la extinción, y para esto es fundamental la colaboración. Por eso con el Servicio de Montes trabajamos a diario en estos temas y en otros, y con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias venimos trabajando tanto en esto como en otras iniciativas que van surgiendo, tratando pues de plantear, de recibir por parte de ellos las necesidades e ir orientando un poco los trabajos a ver si podemos dar de verdad pues herramientas que les sirvan, ¿no? Herramientas clave en campo para el que tiene que ir allí, en gabinete, dependiendo del el cargo, ¿no? El nivel de mando que tengas, y bueno, para todo lo que tenga que ver con el estudio del comportamiento del fuego en general, prevención y extinción. Vale, igual que hablamos de las potencialidades, también nos gusta hablar de las debilidades, y ahí está el tema de la actualización, ¿vale? No nos podemos tampoco quedar así, o sea, lo hablamos y vemos por dónde seguimos. ¿Qué pasa? Si recordáis, aquí teníamos fuentes de entrada, el ICN y el LIDAR. ICN se actualiza cada 10 años. Se actualizó, los últimos datos se publicaron en el 2014. LIDAR en el 2012. Está claro que ahora ya lo tenemos preparado. Cuando tengamos ICN nuevo o LIDAR, lo metemos y lo tenemos. ¿Pero qué pasa por el medio? Bueno, pues lo primero, avisar. Oye, tenéis esto a partir de esto. Y oye, luego ahí la capacidad de cada uno también para tomar decisiones, consciente de lo que tiene en las manos. Pero tenemos una herramienta al alcance nuestra, que son los satélites y la información que toman, ¿vale? Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Pues precisamente en la detección automática de coberturas vegetales a partir de imágenes de satélite gratuitos, que son una precisión aceptable para este tipo de cosas, y también
de pago, que tienen una resolución muchísimo mayor, claro, no son asumibles para toda Asturias, pero sí para llevar a cabo desarrollos, generación de algoritmos que luego puedan ser aplicados a una escala mayor. ¿Qué intentamos hacer? Pues detectar precisamente, al identificar estos grupos de vegetación, ser capaces de alguna manera de ver los cambios sufridos desde los últimos datos con los que contamos. Pues hablamos de incendios, de cambios de uso, de cortas, de desbroces, de esquemas prescritas. Ahí estamos. ¿Qué pasa? Que con satélite no podemos identificar la especie. Por tanto, no vamos a poder con esa información del satélite corregir el modelo y cambiar por otro modelo justo, no. Pero sí podemos confirmar que lo que nosotros teníamos puede seguir siendo o pudo haber tenido algún cambio. Me explico. Aquí tenemos los 4 grupos que os comento. Ahora mismo esto ya, o sea, es el resultado de algo real para el concejo de Tineo, que llegamos a alcanzar una exactitud del 92% aproximadamente, ¿no? Obtenemos los grupos de vegetación de conífera en bloque, frondosa en bloque, herbazal, matorral y por otro lado zona quemada. Si yo ahora mismo a 2022 digo voy a actualizar, esto está en municipio, pero vamos avanzando a otros municipios para ir viendo cómo podemos hacerlo para toda Asturias. Actualizo y sé que es conífera, me voy. ¿Qué decía que tenía? Decía que tenía Pinus-Pinaster, perfecto, dejo que es Pinus-Pinaster. ¿Vale? Porque los inventarios de los IFEN están hechos como parcelas de campo, o sea, a conciencia. Confirmo. Si me dice zona quemada, nada, pues aquí no. Traía conífera, pero ahora está quemado y además de tal año. Si me dice que no es lo mismo, vale, pues si me dice que no es lo mismo, lo pongo y la ventana de información la hacemos más amplia. Dependiendo para qué, vamos a utilizar el modelo y dependiendo para qué, en los grupos de vegetación son suficientes. De hecho, en extinción, precisamente cada vez nos va llevando el tema a trabajar en esta línea por las utilidades que conllevan y por la capacidad de actualización, básicamente. Vamos a ver un ejemplo a partir de este tipo de información rápido de dónde podemos aplicar todo esto, aparte ya de manera individual, al técnico que necesite desarrollar sus trabajos, sea de la índole que sea. Estoy hablando de la interfaz urbano-forestal. Eso es la zona que se encuentra en torno a los núcleos rurales que están ahí un poco en entredicho con la masa forestal o con la masa forestal dentro, ¿vale? Que son zonas peligrosas con cierto riesgo de generación de incendios y todos los peligros que eso conlleva. A día de hoy la legislación aquí en Asturias no es muy estricta porque lo que establece es unos radios de seguridad en torno a las poblaciones dentro de los cuales se debe evaluar la fracción de cabida cubierta, ¿no? El término que venimos hablando, de matorral por un lado y de arbolado por otro. Y designa, dice, bueno, pues si es arbolado y tiene una fracción de cabida cubierta mayor de tal, ojo que aquí hay que mirar qué actuaciones hay que hacer porque tiene que estar por debajo de este otro rango. Y lo mismo con matorral. Bueno, pues nada, nosotros generamos esos radios de seguridad y extraemos la información. Rápidamente todos esos puntos rojos, esto es una zona concreta, vemos que pues ahí estamos fuera de la fracción de cabida cubierta que se marca por ley, a la cual, oye, pues igual tenemos que movilizar los medios, los recursos o lo que sea y ver lo que pasa. Esto no significa que se vayan a tomar todas las decisiones en base a esto, ¿no? Pero ya tenemos algo y vamos acotando. ¿No está la fracción de cabida cubierta de matorral aquí? Precisamente pues porque en este tipo de cosas esos 0,5 puntos por metro cuadrado nos dificulta mucho dar una fracción de cabida cubierta lo suficientemente fiable para tomar decisiones de este tipo. Y para ello, ya que nos bajamos a una escala más pequeña, que ya estamos en área de interfaz y de pueblos, planteamos unos pilotos en los que fuimos a volar con el dron y con el sensor LIDAR. A ver si se ve. A ver,
Bueno, esto es una imagen a la vez que el sensor lleva una cámara, ¿no? Que nos muestra información de este tipo. Esto es en un pueblo de Tineo. Entonces, bueno, pues estamos trabajando un poco en esas nubes de puntos en zonas concretas de pueblos, comparando pues el tipo de resultados que nos dan los vuelos del PNOA y los vuelos, va un poco en ralentí. No sé si veis bien con calidad, esto se ve, vale. Bueno, podéis imaginar la diferencia en los resultados a la hora de cuantificar variables y, por tanto, de tener capacidad de decisión con la información que se toma aquí en el dron a la que tenemos del sensor LiDAR. Pues es algo, a ver, tal que así. Lo de la izquierda es un corte transversal de una nube de puntos procedente del sensor LiDAR del dron, y lo de la derecha del PNOA, ¿vale? De aquí podríamos hablar mucho sobre esto, pero para que vayamos teniendo una idea. Aplicación directa, simuladores de incendios forestales. Existen programas, softwares, de hecho son gratuitos, o sea, te los puedes descargar y puedes manipular rápidamente. Que bueno, pues a nosotros continuamente nos están transmitiendo que la inquietud por utilizar esos simuladores, pero que los resultados sirvan, ¿vale? Porque el no me fío de los resultados no es tema del simulador. A ver, son modelos, estamos simulando, la realidad tampoco va a ser, pero el problema es la información de entrada. De ahí, bueno, pues que tengamos que hacer grandes esfuerzos en la generación de este tipo de cartografía. Programas de simulación, pues tenemos el Behave, el Farsight, el FlatMap, descargables y gratuitos, como os comentaba. Tipo de información que entra aquí en los simuladores. Para hacer una simulación básica, digamos la mínima que, o sea, los mínimos que te pide el simulador, son los que aparecen en el primer recuadro, que son altura, pendiente, altitud, pendiente, orientación, modelos de combustible y cobertura del arbolado, fracción de cavidad cubierta. Con eso ya simulamos incendios de superficie. Si queremos simular incendios de copa, ya tenemos que añadir alguna información más. Altura de arbolado, lo teníamos. Altura de la base de copa, lo podemos tener con los estratos. Y densidad aparente de copa, que se calcula a partir de las variables anteriores. Vale, el incendio de copas aquí no es común, no se da, pero bueno, es algo que preocupa y mucho con la situación que tenemos en los montes asturianos a día de hoy, bueno, en general en la sociedad, el abandono de las zonas rurales y esa continuidad vertical de la que hablábamos. Al final, si existe continuidad vertical, lo que es de superficie pasa a ser de copa y empezamos a hablar de esos incendios de quinta generación que ahora nos hablan desde muchos sectores, preocupados con estos temas, entre los que nos encontramos, por supuesto, y todos los efectos que eso conlleva, tema de cambio climático y demás. Complementario, información complementaria que podemos meter, y por supuesto vamos a mejorar todo esto, la humedad del combustible. La humedad del combustible cae de cajón que es súper importante para cualquier simulación. El problema es que no es tan fácil de saber. Ahí, bueno, pues también estamos trabajando en tema de sensores para toma de datos de humedad y empezamos a trabajar también con radar de información toma de satélite para el tema de la humedad. La velocidad del viento y lo que aparece ahí, combustibles específicos. Bueno, en realidad estos programas de simulación vienen adaptados a esos modelos de Rothermer que antes comentaba, pero tienes la posibilidad de incluir modelos específicos, que es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Así ya de ponernos, metemos los modelos un poco más adaptados aquí, y si no, bueno, con lo que tenemos, con toda la información, todas esas variables, le designamos un modelo de Rothermer y ya estaría bien. Los simuladores sirven para modelizar el comportamiento del fuego en escenarios de propagación rápida de corta duración, o sea, un incendio que se genera y tú quieres ver cómo avanza y tal,
Otros escenarios más de a largo plazo para ver el avance principal del fuego en función de diferentes condiciones meteorológicas, por ejemplo. También se pueden evaluar con los simuladores el efecto de los distintos medios de extinción en un incendio para valorar diferentes estrategias de actuación e incluso localizar zonas fuera de la capacidad de extinción y puntos estratégicos de gestión del combustible. Oye, pues igual tampoco está mal ver hasta dónde somos capaces de intervenir y proteger incluso a quien se vaya a meter ahí. Todo esto, pues en términos de extinción, también es muy útil como cartografía base para determinar lo que se denomina índice de gravedad potencial. Es un índice que el propio Infopa, que es el Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, describe de esta manera, en la cual comunica cómo la persona responsable a la llegada de un incendio debe determinar o describir la situación relacionada con la topografía, los combustibles, una serie de valores. Además hace referencia a que para ello tiene que ser en base a su experiencia, a su valoración sobre el terreno y a capas GIS, ¿vale? GIS es lo mismo que SIG en inglés, ¿vale? Geographical Information System, que sale así como mezclado siempre por unos sitios y otros. Ahí lo trae, tenéis esto y debéis determinar esto. Pues bueno, pues ahí estamos intentando generar esa información que sí pues necesitan, ¿no? Necesitan porque por protocolo necesitan designar unos parámetros y necesitan recursos. De hecho, si nos vamos al apartado de combustible, por ejemplo, habla de combustibilidad, para lo cual determina si es combustibilidad baja, media o alta y determina los modelos, y continuidad. Y para esa continuidad hablamos de la horizontal. Fijaros que lo que habla es de fracción de cabida cubierta, de arbolado y de matorral. Pues ¿de dónde sacan esa información? A ojímetro, ¿vale? En una situación difícil, vale. Y ya para terminar, porque no podía perder la ocasión de hablar de esto por la importancia que creo que realmente tiene, voy a comentar un poco en qué consisten los planes de actuación de ámbito municipal y autoprotección. No sé si os suena o no, es algo que por ley se debería empezar a hacer ya. En Asturias no hay, y en otras comunidades autónomas ya tienen un montón, ¿no? Se ponen las pilas rápido también porque, también lo hay que decir, el riesgo en interfaz urbano-forestal no es el mismo lo que hay aquí en Asturias por el tipo de población que tenemos que lo que hay en otras zonas, ¿no? Más del sur. Pero bueno, ¿por qué no empezar ya a ver lo que tenemos que hacer y ver los recursos que tenemos que generar si esto realmente tiene que seguir hacia adelante? Ese presente futuro del mundo del sector forestal o del mundo forestal del que venimos a hablar aquí en el ciclo. Bueno, pues aquí vemos las diferentes escalas sobre lo que actúan estos planes. Digamos que son documentos técnicos que lo que hacen es describir las medidas que se deben tomar para organizar y planificar los recursos en general a nivel municipal en el caso de que se genere un incendio en la zona de la interfaz, antes de que se movilicen los medios autonómicos. Dependiendo de dónde sea, oye, pues igual no estaría mal tener una estrategia así más local para saber cómo actuar en todo. O sea, hablamos de evacuación, hablamos de medios que pueda haber para echar una mano. Bueno, es bastante amplio, ¿no? Aquí solo la idea. El plan de actuación de ámbito municipal trabajaría lo que es macroescala, paisaje, y mesoscala, urbanización o pueblo en nuestro caso. Y los planes de autoprotección es la microescala. Esto ya, como entres en detalle, alucinas, porque estamos hablando de cada casa y de lo que tiene en su jardín, prácticamente. ¿Vale? Ahí hay guías y, bueno, el que se tenga que meter en la redacción de estos planes, si no tiene recursos que lo apoyen un poco, pues a ver dónde sacamos la información, los mínimos que te obligan a meter ahí y que, bueno, que al final el plan sirva para algo, llegado el caso, ¿no? Resalto una función básica de los planes de actuación de ámbito local para relacionarlos rápidamente con lo que venimos hablando.
Zonificar el territorio en función del riesgo y las posibles consecuencias de los incendios forestales, en concordancia con lo que se establece en el correspondiente plan de la comunidad autónoma. ¿Vale? Esa es una de las funciones básicas. Contenidos mínimos. Resalto 3. Descripción territorial con referencia a su delimitación y situación geográfica. Distribución de la masa forestal y núcleos de población. Catalogación de las situaciones de interfaz urbano-forestal y su riesgo asociado para la planificación preventiva y gestión de emergencias por incendio forestal y descripción y localización de infraestructuras de apoyo para las labores de extinción. El técnico que tenga que redactar este plan, hay diferentes maneras de hacerlo, pero podría tener que rellenar una ficha de este tipo en la cual hay que meter información del combustible, de la inflamabilidad, de la peligrosidad, de la vulnerabilidad, del riesgo, de las vías de acceso. Para ello existen claves de este tipo, difundidas, o sea, elaboradas por el propio Ministerio de Medio Ambiente, el MAPAMA, en el cual lo que hacen es dar un recurso para poder combinar lo que tenemos, si es una casa o es un grupo de casas, o sea, analizando el tipo de núcleo que tenemos y la vegetación que tenemos, el tipo de vegetación. Además, ahí van bastante al detalle, arbolado denso, matorral, mosaico agroforestal tipo dehesa. Te permite hacer como esa combinación de situaciones, valorar esos escenarios y te da un modelo, un A1, un B1, un C1, y a partir de ahí hay una ficha técnica en la que te describe el riesgo, ¿vale? Pero estamos hablando de cosas muy amplias, que podemos salir del paso, pero igual la función práctica al final, pues no sé, habría que analizarlo caso a caso. Aquí vemos una imagen de lo que os decía, no es de Asturias, esto es una urbanización de Valencia, en la que tenemos combustible interior al interior de la IUF, la Interfaz Urbano-Forestal, claramente por todos los sitios, y además hay un límite urbano-forestal porque luego tenemos una masa natural al lado de allá que casi, pues no se ve el límite. Vale, pues ahí igual no estaba mal tener unos protocolos de actuación, porque oye, igual puede haber varios incendios a la vez, que tampoco es tan raro, en diferentes sitios y igual hay que actuar previamente. Resaltar también que en caso de intervención siempre va a ir por delante la persona, ¿no? El resolver todo lo que tenga que ver con un riesgo de una persona, luego van a ir los bienes, las casas, y luego va a ir el medio natural, o sea, va a ir el último. Pues aquí tenemos que actuar nosotros. Si va el último, vamos a prevenir, porque es que si no, igual no hay para todos. Y ya, una vez visto todo esto, vuelvo a recapacitar sobre la necesidad de esas IDES, esas infraestructuras de datos espaciales, esa posibilidad de centralizar toda esa información y realmente llegar al usuario final, a que pueda tener acceso a todo esto. Si buscas por internet rápidamente IDE España, vamos a encontrarnos algo tal que así, donde podemos ver los diferentes proyectos a nivel estatal, autonómico y local. Si nos vamos al autonómico, al final esto lo que te hace es como una plataforma que centraliza todos los recursos de descarga de información territorial, o geoespacial. En el autonómico tenemos el SITPA, que es el Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias, ¿vale? También puedes acceder de manera independiente, pero esta es la tendencia a la que vamos a ir, a intentar tener todo esto en conjunto, ¿vale? Pues por seguir normativas, estándares europeos y demás. Y luego está el nivel local. Aquí en Asturias, si por curiosidad entráis, tenemos el Ayuntamiento de Gijón, que tiene su propia IDE. Pues nosotros en el CETEMAS estamos justamente ahora trabajando en la creación de nuestra propia IDE. ¿Por qué? Pues porque creemos que ya estamos en disposición no solo de ofrecer, al final transferimos datos a quien nos lo vaya pidiendo, con quien vayamos colaborando, pero ¿por qué no? Nosotros queremos también tener nuestro IDE y no nuestro nodo, y enlazarlo tanto a la IDE
o sea, tanto aquí a la IDE España a un nivel local, sino directamente con el SIGPA, ¿no? Y pues hacer un poco más fluida esa transferencia de información que la verdad a veces es bastante costosa y acaba siendo ineficaz para el fin de lo que debe tener todo esto. Y nada más, al final, a donde llegamos, espero que lleguemos todos a lo mismo, es a la necesidad de seguir desarrollando estas herramientas cartográficas y pues dejarlas al alcance de todos, gratuitamente, a través de diferentes niveles de acceso por usuarios, porque no, a veces hay que hacer cosas a medida o lo que sea, pero bueno, pues siguiendo los diferentes protocolos y planteando estrategias, plataformas como las que hemos estado viendo hoy aquí. Espero que os haya gustado. Y nada más, cualquier cosa, bueno, hablamos ahora también, pero si no, este es mi correo y bueno, ahí estamos encantados, tanto yo como el resto de la gente del equipo, que somos un equipo, que no se me olvide decir esto, por supuesto, pues os podemos resolver en cualquier momento. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias por esta interesantísima exposición sobre una de las labores importantes que hace el FETEMAS, no hay que olvidarlo, que es algo consustancial con Asturias y que gracias a ello, pues, el futuro forestal yo creo que parece que está bastante bien asegurado. Como es normal ya en todo este ciclo de conferencias, a partir de este momento se abre el turno de intervenciones para aquellas personas que quieran aclarar alguna duda o exponer algún problema. ¿Hay alguna cuestión? Sí. ¿De qué consiste el Centro de Madera en Carballiño? ¿De qué consiste? ¿En qué consiste? Pues es un centro de investigación en el que desarrollamos trabajos de diferente temática, incluso podría decirte que abordamos dos temáticas bastante diferentes entre sí, como es un poco lo que estamos viendo hoy aquí, pero tenemos también otro área más relacionado con la madera directamente, donde se hacen ensayos, pues desde pruebas de barnices, ensayos de tema más de nivel estructural, propiedades de la madera, analizamos temas relacionados con el fuego. Bueno, esa parte bueno, está aquí Juan si no me puede complementar un poco todo esto, pero en la parte donde yo trabajo, pues hacemos más todo lo que tiene que ver con aprovechamientos forestales, estudios relacionados con la mejora de lo que tiene que ver con la cadena de valor monte-industria, tema de emisiones, de carbono también, tocamos algo también de cultivos energéticos, bueno, un montón de temas diferentes que tratamos de desarrollar desde el punto de vista de la investigación, pero como centro tecnológico con los pies y las manos también ligados pues a las diferentes administraciones que les interesa la temática, pero también con la empresa privada. Con la empresa privada hacemos muchos proyectos y luego incluso pues tema de universidad, estudiantes, pasan allí en formación, de módulos, de carreras, de todo tipo. ¿Alguna otra intervención? Una cosa que quería preguntarte, Sandra. En la parte de simulación, creo que era logística, en la parte de biomasa, en la parte oriental de Asturias se había simulado una zona donde colocar un lugar receptor para la producción de energía. ¿Eso dónde está? Porque me pareció que era Villaviciosa, por ahí, ¿o no? Sí. ¿Era Villaviciosa? Sí, era Villaviciosa. ¿Y eso en qué fase está? ¿O? No, eso es una simulación de desarrollo, o sea, en concreto eso, Luego, de manera paralela, sí es verdad que hacemos algún estudio concreto para casos reales, pero eso en concreto no era real. A veces necesitamos plantear este tipo de herramientas con casos que nosotros ponemos encima de la mesa
de cara a que sea entendible la necesidad de todo esto, ¿no? Esta en concreto no es real, es una simulación de cómo se debería trabajar. O sea, no es un proyecto que se fuera a hacer y que nosotros evaluamos, ¿no? En cambio, los otros dos de Salas y de Villaviciosa, eso sí es real. Y yo no sé decirte cómo está. Nosotros trabajamos en parte de los documentos, bueno, de las evaluaciones técnicas que se necesitaban hacer. Y yo particularmente, pues, no sé si Juan te podría decir algo. Cuando se hace una solicitud administrativa para hacer una planta de electricidad, generalmente la administración quiere saber si es factible o no que ese proyecto privado que se quiere instalar, donde sea, de 20 megavatios, 30 megavatios, si es viable técnicamente, si es viable desde el punto de vista de materia prima. Pues generalmente este tipo de herramientas permite la toma de decisiones para dar una autorización administrativa a la empresa, que a su vez va al banco para avalar después y pide autorizaciones en Madrid para poner una planta con ayudas de renovables. O sea, que es un ejemplo de el potencial de una herramienta para iniciar los trámites, para poner en marcha una futura planta de producción de energía. Se ha utilizado varias veces, solicitado por el gobierno del Principado ellos toman sus decisiones respecto a la autorización administrativa o no de un proyecto privado. Pues en algunos casos se ha dicho que sí y en otros casos se ha dicho que no. Otra cosa es que luego en Madrid se apruebe ese proyecto, que son cosas distintas. O sea, se ha utilizado para ese tipo de toma de decisiones, que es la administración la que decide si autoriza o no darle paso, digamos, a nivel autonómico a ese tipo de proyectos. De acuerdo. Pasaría un poco, bueno, en el caso de UNOSA, que también se acaban unos resultados. Eso sí forma parte, pues, de un estudio, pues, real, ¿no? En el que se necesitaba tener ese tipo de cuantificaciones realmente, pues, para plantear pues, líneas de trabajo o cambios en una estructura o en una política interna de una empresa. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra consideración? Bueno, yo solamente quisiera hacer un comentario que viene a cuento de mi experiencia con los bomberos de Asturias y en la zona de Tineo y de Polayande, cuando hace años de esto, pues iba de asesor sobre el efecto y control de incendios forestales, bueno, más que forestales, de matorral. He visto aquí como, bueno, pues uno de los elementos estructurales que se tiene en cuenta son los matorrales, evidentemente. Pero bajo el concepto de matorral, eso es muy denso, muy amplio, ¿no? Allí demostramos en Tineo cómo, por ejemplo, el efecto sobre tojales, con la misma exposición, a la altura, etcétera, etcétera, en un incendio provocado, evidentemente, no era el mismo que sobre piornales o escobonales o berzales altos, con lo cual hay que tener en cuenta también la formación que se está quemando de ese tipo de matorral, porque a la misma, repito, altitud, exposición y sustrato, la velocidad de quema del matorral era absolutamente distinta y hubo un caso, un tojal, tojos, donde al grupo de bomberos que estaban controlando se les escapó el fuego y no llegó a unas casas de milagro, ¿no? Por eso se dieron cuenta de que el concepto de protección del fuego ante un matorral no es lo mismo que si te toca un piornal, un escogonal o en este caso un tojal. Era solamente un comentario del interés que tienen estos datos, sobre todo, como tú decías muy bien, sobre los efectos particulares de edificios, construcciones, que en este caso estaban al lado, era una cuadra, claro, que iba a quemar. La dificultad precisamente de determinar el tipo de matorral es algo también con lo que nosotros estamos trabajando, porque realmente con esto, en muchos casos, a pesar de que los modelos de esta guía te dicen los modelos para lo que comentas tú, ¿no? Para si es Citisus o si es Ulex o lo que sea, nosotros algunos, por sus características, podemos creer, ya no me atrevo a afirmar 100% con los datos LIDAR y demás, lo que es, pero otros lo que hacemos es una agrupación de modelos. O sea, llegamos a decir oeste, oeste, oeste. Ahí llegamos. Ahí pues sería fundamental que en zonas donde el nivel de riesgo se ha considerado superior, pues haya un trabajo de campo, una colaboración, pues bien sea con los guardas,
bien sea con los medios municipales o con los propios bomberos, para retroalimentar todo esto, ¿no? Al final el grueso lo tenemos, pero si queremos hilar fino y ya ver comportamientos del fuego como los que comenta, pues ya se empieza a complicar un poco la cosa. Muy bien, pues si no hay más intervenciones, quedan convocadas para la tercera sesión de conferencias de este ciclo, con lo cual pues va avanzando el conocimiento que tenemos y vamos a tener sobre el funcionamiento de la Fundación CETEMAS. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.